Bienvenidos. El tema de hoy, escalas. Sí, hoy vamos a encontrar medidas reales a partir de medidas en el plano y la escala respectiva. Veamos. Escala. Cuando vemos un mapa del Perú en los libros, comprendemos que es una representación gráfica de nuestro territorio, pero que guarda relación y proporción con las medidas reales. Los ingenieros utilizan planos para la construcción de edificios y casas, de tal manera que es común ver a los albañiles con un plano en las construcciones. En el papel se hallan las medidas de las construcciones reducidas con una escala. Escala se expresa mediante una fracción que es la razón entre la distancia medida en el plano y la distancia real en el terreno. Un ingeniero recuerda que la distancia entre dos tiendas comerciales es 10 kilómetros y la distancia que registra en el plano es 20 centímetros. El ingeniero quiere encontrar la escala utilizada. Veamos. La distancia real es 10 kilómetros, pero en un kilómetro hay 100.000 centímetros. Entonces, vamos a convertir los kilómetros a centímetros. Vamos a multiplicar 10 por 100.000 y nos resulta 1.000.000. Entonces, en 10 kilómetros, que es la medida real, hay 1.000.000 de centímetros. La escala se define como la razón entre la medida en el plano y la medida en el terreno, o medida real. Reemplazamos. Recordemos, 20 es la medida en el plano. 1.000.000 es la medida en el terreno, o la medida real. Simplificamos un 0, nos queda 2 sobre 100.000, y sacamos mitad, nos queda 1 sobre 50.000. Entonces la escala es 1 en 50.000. También se escribe 1, 2 puntos, 50.000 y significa que un centímetro en el plano representa 50.000 centímetros en el terreno. Turismo La Libertad. Situación significativa. En sus vacaciones de fin de año, la familia de Daniel viajó a la región La Libertad para conocer la famosa ciudadela de Chanchán. Este centro arqueológico es la ciudad construida de barro más grande de Sudamérica. Daniel trazó las distancias geométricas en un plano, como lo observaremos en la siguiente diapositiva. Ten en cuenta que la distancia geométrica en un plano o mapa es la longitud del segmento de recta entre dos puntos. Tenemos el mapa. Plaza de Armas, recorrido hasta Huacailigo, recorrido desde Huacailigo hasta la ciudadela Chanchán. Daniel midió con una regla en el plano las distancias geométricas que hay desde la Plaza de Armas de Trujillo y la Huacailigo y obtuvo 10,5 centímetros. Plaza de Armas, Huacailigo, 10,5 centímetros. Y desde Huacailigo a la ciudadela de Chanchán y obtuvo 4,5 centímetros. Huacailigo, ciudadela de Chanchán, 4,5 centímetros. Y observemos que en el mapa nos precisan que la escala es 1 en 40.000. Vamos a hallar la distancia real desde la Plaza de Armas y la Huacailigo. Tenemos la expresión de escala, medida en el plano sobre la medida en el terreno. La escala es 1 en 40.000, igual. La medida en el plano, recordemos, es 10,5 centímetros desde la Plaza de Armas y la ciudadela, y la Huacailigo. La medida en el terreno la desconocemos. Como es una proporción, vamos a aplicar un producto cruzado y vamos a despejar medida en el terreno. Entonces, medida en el terreno es igual a 40.000 por 10,5 entre 1. Multiplicamos y la medida en el terreno es 420.000 centímetros. Entonces, la distancia real de la Plaza de Armas a la Huacailigo es 420.000 centímetros. Volvemos a observar que la distancia real de Plaza de Armas a Huacailigo es 420.000 centímetros. Como en un kilómetro hay 100.000 centímetros, para convertir los centímetros a kilómetros basta con dividir los centímetros entre 100.000.
Entonces, la medida en el terreno, que es 420.000 centímetros, lo dividimos entre 100.000 y nos resulta 4,2 kilómetros. Entonces, nosotros decimos que la distancia real desde la Plaza de Armas y la Huaca del Higo es 4,2 kilómetros. Ahora vamos a hallar la distancia real desde la Huaca del Higo y la Ciudadela Chan-Chan. Tenemos la expresión de escala. Escala es medida en el plano entre medida en el terreno o medida real. La escala que aparece en el plano es 1 en 40.000, igual. Medida en el plano, recordamos, es 4,5. La medida en el terreno no la conocemos. Como tenemos una proporción, se aplica un producto cruzado y despejamos medida en el terreno. Medida en el terreno es 40.000 por 4,5 entre 1. Medida en el terreno es 180.000 centímetros. La distancia real de la Huaca del Higo a la Ciudadela de Chan-Chan es 180.000 centímetros. Volvemos a tener que la distancia real de la Huaca del Higo a la Ciudadela de Chan-Chan es 180.000 centímetros. Como en un kilómetro hay 100.000 centímetros, para convertir los centímetros a kilómetros basta con dividir los centímetros entre 100.000. Entonces, la medida en el terreno, que es 180.000 centímetros, lo dividimos entre 100.000. Y lo que nos resulta es 1,8 kilómetros. Entonces, la distancia real desde la Huaca, el Higo y la Ciudadela de Chan-Chan es 1,8 kilómetros. Pero ¿y cuál será la distancia geométrica total recorrida por Daniel? Obviamente la distancia geométrica total. Hay que sumar los 4,2 obtenidos entre la Plaza de Armas y la Huaca del Higo, más los 1,8 kilómetros obtenidos entre la Huaca del Higo y la Ciudadela Chan-Chan. Nos da una distancia total de 6 kilómetros. La familia de Daniel entonces ha recorrido en total 6 kilómetros. Recordemos que la familia de Daniel hizo un recorrido desde la Plaza de Armas hasta Huaca del Higo y desde Huaca del Higo hasta la Ciudadela Chan-Chan. Ahora, si la distancia geométrica entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Ciudadela de Chan-Chan es 5,6 kilómetros, ¿cuántos centímetros medirá en el mapa? Seguimos utilizando la escala 1 en 40.000. Entonces, nos informan que la distancia desde la Plaza de Armas hasta la Ciudadela Chan-Chan en el terreno es 5,6 kilómetros. Nosotros tenemos que encontrar cuál es la medida en el plano utilizando la escala 1 en 40.000. Como en un kilómetro hay 100.000 centímetros, para convertir los kilómetros a centímetros basta con multiplicar los kilómetros por 100.000. En los casos anteriores era una división porque se convertía centímetros a kilómetros. Ahora estamos convirtiendo kilómetros a centímetros. Entonces vamos a multiplicar por 100.000. La medida real desde la Plaza de Armas a la Ciudadela Chan-Chan es 5,6 kilómetros. Entonces vamos a multiplicar 5,6 por 100.000. Multiplicamos y nos sale 560.000 centímetros. La medida en el terreno de 5,6 kilómetros es 560.000 centímetros. Tenemos la expresión de escala. Escala es medida en el plano sobre medida en el terreno. La escala es 1 en 40.000. Igual. Ahora lo que yo no conozco es la medida en el plano, pero sí conozco la medida en el terreno, 560.000 centímetros. Como tenemos una proporción, aplicamos un producto cruzado. Vamos a despejar ahora medida en el plano. La medida en el plano es igual a 560.000 por 1 entre 40.000. Multiplicamos y dividimos y nos sale que la medida en el plano es 14 centímetros. La distancia geométrica entre la Plaza de Armas y la Ciudadela Chan-Chan en el plano es 14 centímetros.